Bueno, Mariana Zabal es responsable del área de Derechos Humanos de la universidad y hay se intenta desde el Consejo Deliberante que se declare la emergencia en violencia de género. ¿Por qué, María, es importante esto? Bueno, este proyecto de ordenanza fue presentado por los concejales del Frente para la Victoria PJ, Darío Méndez y Rogelio Iparraguirre. La idea del proyecto tiene que ver con declarar la emergencia para poder habilitar al Ejecutivo local a disponer de fondos durante este año y luego incluirlos en el presupuesto del año que viene para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En este caso, el nombre del proyecto es Violencias y de Géneros, porque entendían que hay distintos tipos de violencia y hay distintos tipos de géneros que son vulnerados, como las mujeres y aquellos integrantes del colectivo LGTBIQ. La idea de declarar esta emergencia va en sintonía con algo que se hizo en la provincia. Hace 4 años tenemos la emergencia declarada en provincia y este año, a principio del año, se votó en Senado de la Nación la declaración de emergencia a nivel nacional, que fue votado por unanimidad por todos los bloques que componen el Senado y ahora se está tramitando en la Cámara de Diputados. Así que la idea es replicar esto porque entendemos que Tandil acompaña, digamos, lo que es la realidad provincial y nacional de la situación de emergencia en materia de violencia, no solo de femicidios, que los números realmente nos alertan cada día, sino también en lo que tiene que ver con otros tipos de violencia, como la violencia física o la violencia psicológica, que quizás son los mayores casos que encontramos en la ciudad de Tandil, porque el femicidio es como la última instancia de violencia a donde el Estado muchas veces no ha podido llegar a evitar que esto suceda. María, y concretamente, ¿cuáles serían las cosas que de alguna manera suponemos se acelerarían en caso de declararse la emergencia de género? ¿Qué empezaría a actuar más rápido o qué empezaría a actuar que ahora no está o no funciona? Bueno, en realidad el proyecto tiene como varias cuestiones que aborda. En primer término, la cuestión presupuestaria, pero se propone la realización de un plan de acción, ¿sí?, que tiene que ver con una proyección de política pública en materia de protección de los derechos de las mujeres. Se propone la realización de estadísticas. Nosotros no contamos con estadísticas y entendemos que las cifras que esconden realidades y vidas atravesadas por la violencia... La Casa del Encuentro generalmente es la única que maneja algún tipo de estadística. Claro, ahora a nivel nacional el año pasado se creó un registro nacional de femicidios y la Suprema Corte de Justicia de la provincia también está trabajando con estadísticas, pero a nivel local no tenemos esas estadísticas o si existen no son públicas. Y entendemos que esto puede ayudar sobre todo a evaluar, a diagnosticar cuál es la situación en nuestra ciudad y a proyectar políticas públicas para evitar que esto suceda. Y después la conformación de la mesa de violencia, como manda la ley provincial de hace ya bastantes años, que lo que permitiría sería que en una mesa se sienten actores del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organizaciones de la comunidad o mismo la universidad que trabaja en la cuestión de género, para poder entre todos articular información y sobre todo trabajar de manera conjunta. Y dentro del plan de acción nosotros proponíamos distintas cuestiones. Una tiene que ver con un subsidio para aquellas víctimas de violencia que estén en situación de vulnerabilidad. Otra tiene que ver con que dentro del refugio, que por suerte contamos en Tandil, luego de una lucha de años que dimos durante el foro, desde el Foro de Protección y Promoción Integral de los Derechos de las Mujeres, lo que necesitamos es que ese refugio fortalezca el equipo interdisciplinario. Con un solo equipo interdisciplinario todo el año trabajando las 24 horas todos los días, entendemos que no es digno ni para las trabajadoras ni para aquellas mujeres que si hay una trabajadora que no está, no cuenta con el equipo. Después, una vez que la mujer sale del refugio, ¿qué pasa con esa mujer? ¿A dónde va? ¿Los subsidios de alquiler alcanzan o la mujer tiene que ir sola a golpear puertas a buscar un alquiler? Después, en torno al patrocinio jurídico, existe una ley nacional. El intendente, en julio del año pasado, en el marco de su campaña electoral, prometió la creación de un programa de patrocinio jurídico para víctimas de violencia. Ha pasado un año y no tenemos ningún proyecto presentado en el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la situación actual del refugio y de las personas que ingresan al refugio? Y que todavía no está planteada toda esta nueva estrategia para que puedan tener realmente una salida laboral. ¿Qué hacen las personas que pueden ser asistidas en el refugio? ¿Tienen que salir y volver a su casa? ¿Qué hacen? Y lo que nosotros vemos con muchísima preocupación, sobre todo porque en el caso del foro nosotros tenemos un espacio de patrocinio jurídico frente a la ausencia de política estatal municipal y además, bueno, en la organización en que milito yo, en la Cámpora, también tenemos un espacio de asesoramiento al que nos llegan casos. Digo, esto nosotros lo decimos a través de la voz de las víctimas, no es que estamos, digamos,
trabajando sobre supuestos. Muchas veces las mujeres salen y en muchos casos, como no tienen la posibilidad de una vivienda digna o de un trabajo que las empodere económicamente, claro, y muchas veces con hijos a cargo, terminó pasando en varios casos que vuelven a la casa del violento. Claro. Entonces ahí se activó toda una política estatal, pero que en definitiva no resolvió la problema. Queda en la nada, ¿no? Como claro, que en un momento se corta en la contención. Claro, y además qué complejo que es, qué complejo que es. Es muy complejo. Qué complejo, porque un ejemplo muy lo hemos charlado un montón de veces, ¿no? Una persona que es víctima de violencia de género, la convencen de hacer la denuncia, hace la denuncia, luego el violento la convence de que retire la denuncia. Legalmente sí, por allí no hay herramientas para seguir trabajando ante esta situación, pero la cadena de violencia sigue. Es tan complejo realmente. ¿Cuánto hay que trabajar? ¿Cuánto hace falta trabajar más por esto, ¿no? Y por esto mismo, porque es tan complejo y porque además implica una dinámica distinta hasta para el trabajo de los abogados y de las abogadas, porque muchas veces las denuncias, lo que está pasando en el Poder Judicial es que el 70% de las denuncias que se presentan, que son muchísimas, de enero a mayo se habían presentado solo en Comisaría de la Mujer, recordemos que hay otros lugares para denunciar, sí, se habían presentado casi 700 denuncias. 700 denuncias acá en Tandil, de enero a mayo en la Comisaría de la Mujer. Exacto. Por eso es que nosotros hablamos de emergencia, ¿sí? Y por eso es que también nosotros lo presentamos este año, porque esto no es una situación nueva, esto también hay que decirlo, no es que ahora está pasando esto, hace años que está pasando esto, en Tandil y en todo el país, y te diría que en muchos lugares del mundo, porque nosotros de hecho estamos tomando experiencias de otros lugares del mundo. Pero esta emergencia es necesaria porque hay que ponerle un límite. Ya el año pasado hubo una movilización muy grande de Ni Una Menos. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas del Estado? Si este año hubo una nueva movilización con los mismos índices, hay que decir basta, porque la verdad es que el intendente debe tener una política de protección hacia las mujeres. Y esto es, en política uno lo que tiene que hacer es direccionar los recursos que tiene. Bueno, pues bien, si se pueden direccionar para cámaras de seguridad, para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, que también se direccione a políticas que protejan a las mujeres, que la mayor inseguridad de las mujeres está en nuestras propias casas, a partir de las estadísticas que conocemos. Sí. De repente el botón antipánico no funciona. La situación de poder llegar a hacer la denuncia y llegar a ser contenida en el refugio queda en la nada, ¿no? Es como que todos los pasos, uno a veces piensa que lo que sirven las marchas, las movilizaciones, Ni Una Menos, el planteo continuo de esta cuestión, el declarar emergencia, es que todos de repente nos conmovemos, entendemos, poder ver estadísticas y números fríos como 700 denuncias en Tandil, que es terrible, pero la situación es que la muerte cada 30 horas continúa, ¿no? Entonces hay una brecha como enorme en el cual se necesita un accionar urgente. Bueno, María, estábamos justamente hablando de la problemática de género en la ciudad y también queríamos preguntarte acerca de la comisión de género, en este caso en el Colegio de Abogados. Sí, bueno, por ahí va en sintonía con lo que planteaba ese mensaje. Digo, la ley de emergencia apunta a las políticas que haga el Ejecutivo a través de una ordenanza del Legislativo, pero no tenemos que olvidarnos que el Poder Judicial también tiene una responsabilidad en esta materia. Obviamente, como toda la sociedad, el Poder Judicial está atravesado por una cultura machista y patriarcal. Hay que decir que hay muchísimas excepciones. Ahora presenciando desde el foro estamos presenciando varios juicios del Tribunal Oral Criminal y hay que decir que hay un trabajo de algunos jueces, de algunos fiscales y de algunos defensores aplicando la perspectiva de género. Pero bueno, en sintonía con esto, que necesitamos también que el Poder Judicial trabaje con compromiso y con perspectiva de género, es que desde la Asociación de Abogados de Tandil, a partir de la nueva gestión de Gastón Argeri, se convocó, primero hicieron una charla con un abogado de la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí gratamente nos sorprendimos que éramos más de 50 abogadas. Asistió mucha gente, sí. Interesadas, que veníamos trabajando la problemática, así que encontrarnos ahí ya fue todo un avance. ¿Eran todas abogadas mujeres? Había algunos varones, eran los menos, pero hay que rescatar porque hay varones trabajando en la temática. Además de los concejales, hay abogados también que se hacen cargo de la temática y entendemos que esto es necesario, porque si lo trabajamos solo las mujeres no vamos a lograr el cambio cultural que necesitamos. Así que bueno, la asociación convocó a una reunión para esto, para que todos aquellos abogados y abogadas que trabajemos la temática de género podamos tener un espacio de reunión,
de capacitación, de formación y sobre todo que podamos articular con el Poder Judicial. Si somos 50 abogadas que trabajamos la cuestión de género, vamos a ver cuáles son las cosas que desde el Poder Judicial se pueden mejorar. Y siempre con muchísimo respeto vamos a intentar dialogar para que los caminos sean más fáciles para las víctimas y para los abogados que trabajan. Y además porque después en el colegio, al otro día tuvimos un encuentro, se armó también un instituto de violencia familiar y de género, para trabajar en el mismo sentido. Y después pensaremos más adelante si tiene, digamos, si podría darse alguna cuestión de patrocinio. La asociación hace patrocinio jurídico gratuito, no en materia de violencia, pero en otras materias, porque tiene un compromiso desde su profesión con la comunidad en la cual está inserta, así que veremos qué nos depara, digamos, qué trabajos podemos hacer, pero la verdad que lo vemos con muy buenos ojos a esta decisión de trabajar la cuestión de género desde la asociación y desde el colegio, porque además nos da un respaldo a aquellos que veníamos trabajando y sobre todo nos permite articular criterios de trabajo en materia de violencia, porque no es lo mismo recibir a un cliente cualquiera en su estudio, los que tienen estudio particular, que recibir a una víctima de violencia. Son muchísimas más las cuestiones que uno tiene que trabajar y tener en cuenta, y además que muchas veces va de la mano de un trabajo interdisciplinario. Por eso pensábamos articular con el Colegio de Psicólogos, con el Colegio de Trabajadoras Sociales, para poder hacer un trabajo realmente serio que contribuya a disminuir la problemática. María, ¿cómo es la atención, que hablas, bueno, de las formas también y de recibir justamente víctimas de violencia de género, de la recepción que se hace en las comisarías de la mujer? Porque es muy importante, a mí me quedó un testimonio grabado de una persona que había sufrido violencia de género y dijo que cayó en una comisaría en la cual estaba ambientada, había un sector para niños, porque también van y se escapan de la casa tal vez de un impulso con los chicos, y estaba lleno de mariposas, una especie de sala de jardín de infantes con un tobogán, algunas cosas, y dijo que se sintió contenida porque sus nenes estuvieron como cuidados en ese momento mientras ella estaba en el peor día de su vida, y a ella la atendieron muy bien mientras los nenes jugaban con otra policía que también estaba con los niños. Me pareció muy importante, ¿no?, también valorar esto y que existan más comisarías de este tipo. Sí, la realidad es que la denuncia una la puede hacer en cualquiera de las comisarías de nuestra ciudad, ¿sí? Hace ya varios años se crearon en toda la provincia de Buenos Aires casi 140 comisarías de la mujer y de la familia, que además de tener esto que vos mencionás, están, digamos, abordando específicamente la problemática. Igualmente uno le pueden recepcionar la denuncia en cualquier comisaría, en fiscalía. Eso también hay que hacer hincapié, porque muchas veces de las comisarías te mandan a la comisaría de la mujer. Sí, claro. Y a veces parece una pavada, pero los minutos o el recurso para ir de una comisaría a la otra te puede cambiar la historia. Sí, tal cual. Sí. Entonces, la denuncia hay que tomarla. Insistimos, en Tandil conozco casos que dicen, no, señora, tiene que ir a la comisaría de la mujer. Y vaya uno a saber qué pasa en ese interín. Sí, o mismo en la comisaría de la mujer, que nosotros hemos tenido situaciones donde les dicen, bueno, no, hace una exposición, pero no una denuncia. No, hay que hacer una denuncia y el derecho nos habilita a nosotros, las leyes, a hacer denuncias. Y siempre nos la tienen que recepcionar. Eso es importante saberlo. Además es importante, aprovechando el medio, digamos, para difundir derechos, que las mujeres pueden ir acompañadas. La ley prevé la figura del acompañante, ¿sí? Porque muchas veces en ese estado de situación, en ese estado de emoción, de shock, de haber abandonado la casa, de estar con los chicos, por más que tengas una contención, porque además la comisaría de la mujer tiene un equipo interdisciplinario también, por más que tengas una contención, quizás hay muchas cuestiones que uno en el relato se olvida, que si está con alguien del Estado que conoce la temática, que eso también estamos reclamando en el proyecto de emergencia, o con alguna amiga o familiar, quizá eso ayuda a que la denuncia esté más completa. ¿Y para qué? Para que después, cuando esa denuncia vaya al juzgado de familia o a la fiscalía, puedan tomar todos los datos y en base a eso investigar. Muchas veces se dice, bueno, que le dijo alguna barbaridad y consta como un insulto y eso no abre una causa judicial. Ahora, si el disparate era te voy a matar, eso es un delito penal, claro. Es una amenaza, habilita la instancia judicial de fiscalía y la investigación penal. Así que también es bueno ir siempre acompañada para poder evitar, digamos, estos olvidos que pueden derivar en falta de investigación. Interesante. María, gracias por molestarte hasta acá. Es un tema que nos gusta tener siempre en el aire, porque probablemente, no sé, ojalá que cada vez que tratemos el tema, 1, 2, 3, 4, 5 personas se puedan sentir identificadas y empezar este dificilísimo proceso que es desligarse de la persona violenta. Dificilísimo proceso. Sí. Dificilísimo.
Gracias y vamos a seguir charlando de esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque realmente el espacio que nos dan en los medios de comunicación es muy importante para muchísimas mujeres que a partir de estas informaciones pueden tomar decisiones, porque también más allá de los números fríos de la denuncia hay que decir que detrás de eso hay muchas mujeres que no denuncian. Y por ahí muchas mujeres que no sienten ser víctimas, claro, ¿sí? Porque es una cuestión que está muy naturalizada. Así que es fundamental el acompañamiento de los medios de comunicación y les agradecemos enormemente. Y lo que hoy es un insulto, mañana un golpe, pasado puede ser la muerte. Así de simple. Sí. Así de simple. Ni el insulto hay que permitir. Ni el insulto. Bueno, es el primer paso para cuántas muertes tenemos que han comenzado con insultos. No hay que naturalizarlo, ¿no? Eso de que empiece a ser una relación normal, el de insultarse todo el tiempo en la casa con los chicos, solos, como sea, no hay que naturalizarlo. Gracias, María. Gracias a Gracias. ustedes. Mariana Zabal, responsable del área de Derechos Humanos de la UNICEN. Hacemos la pausa, Pau. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.